Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión vamos a resolver un problema bastante interesante. Este problema es el 3.41, que tiene que ver con composición porcentual y fórmulas químicas. El problema en específico es del libro de química de Raymond Chang. Y bueno, el problema nos plantea: el alcohol cinámico se utiliza principalmente en perfumería, en especial en jabones y cosméticos. Su fórmula molecular es C9H10 oxígeno. Calcule la composición porcentual en masa de CH y oxígeno del alcohol cinámico. ¿Cuántas moléculas de alcohol cinámico están presentes en una muestra de 0.469 gramos? Pues bien, vamos a empezar a resolver este problema que está bastante interesante, dado que podemos ver las composiciones, cómo calcular las composiciones de un compuesto en específico. Y también, bueno, el inciso B también es importante porque podemos ver las moléculas que hay en una muestra tan pequeña, por ejemplo, de casi medio gramo, ¿no? De 0.46 gramos. Entonces vamos a ver que hay bastantes moléculas en esa cantidad tan pequeña de masa, y bueno, eso me parece interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar con el análisis. Poner como inciso A 1. Análisis, que tiene que ver con las composiciones, ¿no? Entonces sabemos que nuestra molécula C9H10 oxígeno, vamos a tener elementos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una conversión o una equivalencia en masa de carbón, masa de hidrógeno y masa de oxígeno en una base de un mol. Aquí acordemos que tenemos 9, aquí tenemos 10, aquí tenemos 1. Ok, eso nos va a dar nuestra masa total, y finalmente aquí pues ya de esto podemos calcular nuestro porcentaje en masa de cada elemento, por ejemplo del carbono, que va a ser igual a la masa del carbono sobre la masa total por 100. Ok, pues bueno, vamos a empezar con esto. 2, conversión en masa. Entonces para esto vamos a tener que requerir nuestras masas molares. Yo estoy consultando la tabla periódica de la UPAC. Les dejo el link en la descripción si es que quieren tomar esta referencia. Pero bueno, entonces nuestra masa de carbono va a ser igual a la masa molar, que voy a escribir mejor. Nuestra masa va a ser igual a la masa molar por el número de moles en ese compuesto. Entonces, por ejemplo, para el carbono, la masa del carbono va a ser igual a 12.011 gramos cada mol por 9 moles. Entonces aquí acordémonos que estamos hablando del C9H10 oxígeno. La masa ahora del hidrógeno va a ser igual a 1.008 gramos sobre cada mol por 10 moles. Y finalmente la masa del oxígeno va a ser igual a 15.999 gramos sobre cada mol por un mol. Ok, eso va a ser igual a, el primero va a ser igual a 108.099 gramos, el segundo va a ser igual a 10.08 gramos, el tercero va a ser igual a 15.999 gramos, y bueno, aquí vamos a tener que nuestra masa total, la suma de todas estas, va a ser igual a 134.178 gramos. Ok, aquí ya como inciso 3, perdón, como número 3, vamos a tener calcular la composición.
Entonces, para el carbono tenemos 108.099 gramos sobre 134.178 gramos. Y esto lo tenemos que multiplicar por 100. Y esto nos va a dar igual a 80.56%. La masa del hidrógeno, por ejemplo, va a ser igual a 10.08 gramos sobre 134.178 gramos por 100. Y eso nos va a dar igual a 7.51%. La masa del oxígeno sería igual a 15.999 gramos sobre 134.178 gramos. Todo esto por 100, por supuesto. Y esto nos va a dar un total de 11.92%. Entonces aquí la suma de todo esto nos tiene que dar igual a 100. Sin embargo, por las cifras redondeadas, esto nos da igual a 99.99%. Aquí como un comentario, si vemos nuestra fórmula, si vemos nuestra molécula que es C9H10 y oxígeno, aquí aparentemente pareciera que el que tiene mayor peso sería el hidrógeno porque tiene más moles de hidrógeno. Sin embargo, como podemos ver, el que ocupa casi el 80% de toda esta molécula, en masa por supuesto, va a ser el carbono. Y eso tiene que ver con sus masas molares. El hidrógeno es muy liviano y comparado con el carbono o con el oxígeno. Pues bien, entonces vamos a hacer nuestro inciso B. Vamos a ponerlo aquí como inciso B. Y vamos a empezar también con nuestro análisis. Entonces, aquí como análisis, acuérdense que en el inciso B nos dice cuántas moléculas de alcohol cinámico están presentes en una muestra de 0.469 gramos. Entonces, tenemos una muestra de este alcohol, C9H10. Tenemos una muestra de 0.469 gramos. Y pues bueno, en esta muestra va a haber moléculas, ciertas moléculas, ¿no? Dependiendo de cómo estén organizadas, va a haber moléculas y nos preguntan por el número de moléculas que hay. O sea, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo hacemos esta conversión? Si nosotros nos acordamos, algo que nos relaciona el número de moléculas con la cantidad de materia o el número de moles es precisamente el número de Avogadro. Sin embargo, a nosotros nos dan la masa. Y algo que nos relaciona la masa con el número de moles es la masa molar. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hacer dos conversiones. La primera vamos a ir de masa a moles. Primera conversión con la masa molar. Segunda conversión vamos a ir de moles a número de moléculas de esta manera. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo aquí. 2 masa a moles. ¿Ok? Para esto necesitamos la masa molar. La masa molar ya la habíamos calculado y acordemos que la masa molar va a ser igual a m sobre n. De aquí despejamos n y esto va a ser igual a m minúscula sobre m mayúscula. Entonces la masa que nosotros tenemos es 0.469 gramos sobre 134.178 gramos por cada mol. Ok, esta masa molar es esta que estamos manejando aquí.
Acordémonos que toda esta masa siempre va a estar en un mol de C9H10. ¿Ok? Sin embargo, aquí estoy utilizando la base de un mol, como ya lo había indicado. Entonces, el resultado que nos da el número de moles va a ser igual a 3.5 por 10 a la menos 3 mol. Ok, como número 3, perdón, vamos a hacer la conversión de n a moléculas, a número de moléculas. Entonces aquí decimos un mol C9H10 es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y esto acordémonos que esta es la definición de mol o, bueno, también lo que es el número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro es igual a 6.022 por 10 a la 23. Pero nosotros no tenemos un mol, nosotros lo que tenemos es 3.50 por 10 a la menos 3 mol C9H10. Y esto va a ser igual a, pues aquí tenemos que hacer nuestra regla de 3, es decir, multiplicar estos dos y dividirlo entre este de aquí. Entonces vamos a hacer esta operación. X va a ser igual a 3.50 por 10 a la menos 3 moles de C9H10 por 6.022 por 10 a la 23 moléculas sobre 1 mol de C9. Ok, el resultado que nos da es igual a 2.11 por 10 a la 21 moléculas de C9H10O. Pues bien, este es el resultado del inciso B. Como podemos ver, son bastantes moléculas. Y todo eso hay en un diminuto paquete de aproximadamente 0.5 gramos. O sea, en esta masa de 0.5 gramos va a haber aproximadamente 2 por 10 a la 21 moléculas. Eso me parece interesante. Y bueno, aquí nada más para poner la masa que utilizamos en específico son 0.469 gramos. Pues bien, eso ha sido todo. Si tienen dudas o algún problema que quieren que resolvamos, por favor, escriban en la sección de comentarios que estaremos atendiendo todas esas dudas.